Karim Rashid dice que el diseño puede cambiar el mundo. Karim Rashid es uno de los diseñadores industriales más prolíficos de su generación. Con más de 3.000 objetos diseñados, más de 300 premios ganados alrededor de más de 40 países, son parte de la muestra por lo cual este diseñador es uno de los mejores del mundo. Su mano ha trazado el diseño de elementos de decoración, arte, moda, música, cosméticos, entre otros, y su huella ha quedado en cientos de marcas como Umbra, Prada, Bondom, Saint Laurent, Coca-Cola. Rashid nació el 18 de septiembre de 1960 en El Cairo, Egipto, de un padre egipcio. Se educó en la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá. Cuando tenía 7 años, fue a la Expo 1967 en Montreal casi todos los días con su padre y su hermano. Ahí él vio un mundo utópico que estaba siendo formado por gente como Isaac Asimov y Colin Luigi. Ese era un mundo en el que él estaba esperando crecer. Luego, cuando él tenía 11 años, visitó el espectáculo Domestic Landscape en el MoMA de Nueva York y se enamoró del diseño radical italiano, y esto le dio impulso a su deseo de diseñar y dar forma a nuestro mundo. En su forma de crear, los colores son protagonistas. Para él, el color es la manera de tratar nuestras emociones, nuestra psique y nuestro ser espiritual. Él dice que el diseño puede cambiar a nuestro mundo. Dice que nuestras vidas se elevan cuando experimentamos la belleza, la comodidad, el lujo, el rendimiento y la utilidad juntos, sin problemas. Hoy en día, el diseño dice que debe mostrar su valor y generarnos condiciones de vida más agradables, más cualitativas y más estéticas. El diseño debe hacernos evolucionar y mejorar la sociedad. Debemos enfocarnos en cómo podemos hacer nuestro mundo más hermoso, sostenible, funcional y fluido. When I travel the world, I work in 42 countries right now, and I work on a plethora of projects. So I work in design from, I would call, micro to macro. So I'm doing everything, let's say, from a jewelry line or a mobile phone to an actual piece of architecture or a hotel or an office or a building. And with that, I find that I realize, and this is a bit of an epiphany I've only had in this last 10 years, of how poorly designed the world is and how uncomfortable the world is. And how the world, in a sense, is this weird, at least in the physical sense of the word, is driven on this nostalgic machine where we're constantly looking in the past, supposedly for inspiration. We're constantly trying to derive the past or appropriate the past, and it's kind of as if the past was better. When you make a product that sells 3 million or 50 million or 5 million, you affect 50 million people. So you can't design it for yourself. You have to design it for others. So I always say, ideally, design should be a selfless act. But what happened is design became a selfish act, like art. No tiene entre todos sus ámbitos creativos ninguna preferencia. Quiere tocar todos los aspectos de nuestra existencia. Últimamente ha estado trabajando mucho en diseño de interiores y también con los espacios públicos. Le gusta trabajar con la arquitectura y el espacio interior porque tiene la oportunidad de influir en las personas, en cómo interactúan y en lo que las emociona. También le gusta trabajar con el diseño de objetos cotidianos. Su lenguaje de diseño siempre está evolucionando y cambiando en función del sector, la tipografía, la marca y la mejor solución para el proyecto en específico. Los diseños de Karim incluyen el bote de basura Carbo, la silla O para la compañía Umbra, un concepto de tiendas para Giorgio Armani, tapa de registro para las alcantarillas de Nueva York, botellas de perfume de Kenzo, Bubble Water Bubble, relojes y vajillas para Leslie, iluminación para Artemides y productos para Veuve Clicquot. Karim ha sido recientemente seleccionado para diseñar varios desarrollos inmobiliarios en la ciudad de Nueva York, para los inversionistas HAP, un grupo de inversionistas internacionales basados en la ciudad de Nueva York. En el 2012, el fabricante y diseñador danés Vogue Concept colaboró con Rashid para crear la colección de Ottawa que ganó en el Red Dot Design Award. En el So at this moment in time in my office, I'm working on about roughly 110 projects in a very broad spectrum of work in 39 countries. And the projects go from the extreme, so some very interesting and perverse things to some very, very democratic and simple products. One project I've been working on in Naples for 5 years is about to manifest itself, about to realize, and it's a subway station
called Università. And it's been a long, kind of arduous but interesting project. And it's a crazy kind of station because I realized that it's a fantastic problem because you have literally about 4 or 5 minutes per person. So the minute they walk in to the minute they get on the train, I think on average, it's something like 3 minutes. So when they go through the station, it's all about, because it's a university too, it's all about knowledge, it's all about kind of intellect, but it's also about this kind of connection of how Naples as a university is connected to the entire world and in turn to the entire universe. So it's full of kind of digital patterns and words that were all kind of created only in the last 30 years that never existed before in history, on all the tiles, and some very fascinating things. You know, you imagine, like, when the first project I ever worked on, I was 19, and it was during the summer. I started working at a telephony company and designed business telephones over several summers. So I was very young, very naive, not really sure what I was doing. My background was really almost an engineering, industrial design background. So a lot of people don't know this about me because they see kind of a wild, creative place, they see like pinks and colors, and so they just assume that I'm, I don't know, a bit eccentric, I guess. But the reality is my history was that I spent 8 years in Toronto designing products for the military, products for Black & Decker. I did mammographers, X-ray tables. And when you make these kind of products, these industrial design products, I did snow shovels, really products that most people don't realize are designed. Sus galardonados diseños incluyen artículos de lujo para Christophe, Veuve Clicquot y Alessi, productos democráticos para Umbra y 3M, muebles para Bonaldo y Vendôme, iluminación para Artemide y Fabián, productos de alta tecnología para Asus y Samsung, identidad de marca para Citibank y Sony Ericsson, y envasado para Paris Baguette, Kenzo y Hugo Boss. El trabajo de Karim se ofrece en 20 colecciones permanentes y que se exhiben en galerías de arte alrededor del mundo. Karim es un conferencista invitado frecuentemente a las universidades y da conferencias a nivel mundial de difusión de la importancia del diseño en la vida cotidiana. Ha aparecido en revistas y libros como Time, Vogue, Esquire, GQ, Wallpaper y muchos más.